después de hace prácticamente 7 meses, el 11 de marzo precisamente fue el último acto que tuvimos aquí en el Ateneo, pues 7 meses después, un poco más, vamos a reiniciar las actividades presenciales. El Ateneo ha seguido manteniendo actividades, de hecho ha convocado 2 premios literarios, uno de poesía y otro de narrativa, que se han concedido, se han reunido los jurados, se están trabajando para hacer las publicaciones, en fin, que el Ateneo ha mantenido una actividad, lo que pasa es una actividad no presencial. Y hoy tenemos aquí el primer valiente, Rafael Jiménez, que ha querido precisamente abrir este foro de debate y conocimiento, Jaime Lori, que tuvo una primera actividad en febrero con Manuel Gaete. Estaba previsto que en marzo viniera Rafael y lo tenemos hoy aquí, 7 meses después. De hecho, a partir de ahora va prácticamente casi todos los miércoles va a haber este foro de debate y conocimiento que ya anunciaremos oportunamente en su momento. Bueno, a Rafael todos los conocéis, gran ateneísta, persona de la cultura y buen amigo, ¿no? Y la verdad que siempre es una satisfacción estar con Rafael, ¿no? Por supuesto, no es que tenga la puerta abierta del Ateneo, es que el Ateneo es suyo, vamos, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Colaborador infatigable también del Ateneo y que sabe mucho de estas cosas de las que nos va a hablar. Rafael, muchísimas gracias y ya os diré que esto va a estar grabado y dentro de unos días, cuando pongamos en actividad el canal YouTube del Ateneo, que se va a llamar CAC36, canal del Ateneo de Córdoba, 36 es por el 30 más 6 aniversario del Ateneo, porque este año hemos hecho el 30 aniversario del Ateneo. Lo que pasa es que tuvo un precedente, el origen fue el Ateneo Casablanca, que se fundó 6 años antes, pero hubo una solución de continuidad, ¿no?, de varios meses. Entonces, entre el Ateneo Casablanca y el Ateneo de Córdoba hubo varios meses que hubo esa solución de continuidad, pero en realidad es prácticamente el mismo. Por eso hacemos ese pequeño juego de palabras de 30 más 6. Bueno, y nada más, agradeceros a todos ustedes vuestra presencia aquí y, por supuesto, al buen amigo Rafael. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde juntarse gente resulta un poco complicado e incluso arriesgado. Muchas gracias también a Antonio por la presentación que ha hecho y por la acogida de mi propuesta que hizo en nombre del Ateneo. Debo decir que yo no soy un experto en el tema, ¿no? Es solamente un estudioso del tema porque, bueno, cuando yo estaba estudiando Geografía e Historia de España en la Facultad de aquí de Córdoba, pues al terminar tenía la posibilidad de hacer un doctorado, una tesis doctoral sobre la montaña, ¿no? Entonces empecé mis trabajos, pero bueno, luego ya se frustraron por razones que no viene a cuento, pero a mí el tema me ha seguido interesando y me he seguido informando y he estado al día. Entonces, con todo esto nuevo, que en realidad no es nuevo, de la España vaciada y eso, que no es nuevo, es simplemente que se ha vuelto a poner de moda, ¿no?, que ha vuelto a salir en los titulares, pues como el Ateneo convocó el foro social Jaime Lorín de Córdoba, de Cultura y Conocimiento, yo modestamente se lo planteé y él no me puso ninguna pega, al contrario, me dijo que adelante. Y bueno, estoy aquí para eso, para saber, para decir, para comentar un poco lo que yo sé del tema
Y es una charla coloquio, así es que pienso que la parte de coloquio debe ser tan importante como la de charla, porque, insisto, yo no soy ningún experto, ningún catedrático en geografía, ni nada de esto, ¿no? El tema lo he titulado Área de montaña y despoblación, podría haber dicho zona de montaña y población, y referido al caso de España, que es el que yo más conozco, ¿no? España es el segundo país más montañoso de Europa, ¿de acuerdo? Esto hay mucha gente que no es consciente de ello, ¿no? Es el segundo país más montañoso de Europa. Si le echáis un vistazo al mapa, bueno, aunque sé que estáis lejos, o si echáis manos de vuestros conocimientos, ya sabéis cuál es el primero, ¿no? Es un país muy rico, que se halla en Centro Europa, montañoso, pero muy rico, pequeño, que se halla en Centro Europa y que es Suiza, ¿de acuerdo? Entonces, estamos los segundos después de Suiza. Es verdad que alguien me puede decir, es que el pico más alto de la península de Europa se encuentra en el monte Elbrus, en Rusia. Sí, pero eso es un pico nada más. La montañosidad, por decirlo de alguna manera, no se mide solo por tener el pico más alto de un continente o de la Tierra. Se mide por otros criterios, como pueden ser las pendientes, las altitudes medias, etcétera, ¿no? Y la combinación es que España es el segundo país más montañoso de Europa. Si le echáis un vistazo a Europa, resulta que gran parte está ocupada en verde. Ya sabéis que las zonas bajas de relieve se pintan en verde y las más elevadas pues van tiñéndose de ocre y marrón hasta llegar a las más altas, ¿no? Entonces, nuestro continente está dominado en el norte, sobre todo, por lo que se llama la gran llanura europea, ¿no? Que se extiende prácticamente desde Rusia, norte de Polonia, norte de Alemania y gran parte de Francia. España, en cambio, como veis, está teñida de un color que no es verde, ¿no? O sea que eso gráficamente pone de manifiesto su montañinidad, digamos. Aquí tenemos el mapa de España y vemos que por el norte está el macizo galaico, le sigue la cordillera cantábrica, los montes vascos, aunque aquí no se vea, los Pirineos, aquí el macizo de León, esto es la cordillera ibérica, esto es la cordillera central, los montes de Toledo, Sierra Morena y los sistemas béticos que confluyen más o menos hacia Valencia, a la Comunidad Valenciana, con el sistema ibérico, que además se extiende hasta las Islas Baleares. Y en cuanto a las Canarias, pues aunque no se encuentran cerca de la península, pues todo el mundo sabe que son unas islas volcánicas y que, de hecho, pues en Tenerife se encuentra el pico más alto del Estado español, ¿no? Que es el Teide, de origen volcánico. Bien, hemos hablado de cordilleras, muchas por aquí, pero hay que tener en cuenta que el núcleo central de nuestro país es la meseta central. La meseta central, aunque la veamos llana en algunas zonas, por su altitud, que tiene una altitud media de 660 metros, pues es una zona de montaña. Es verdad que topográficamente es llana, ¿no? Porque se trata de un antiguo macizo, el macizo espérico de la época primaria, que durante la secundaria, por la erosión, fue arrasado, digamos, aplanado, ¿no? Pero que está a 600 metros de altitud, y eso se considera zona de montaña, aunque topográficamente sea llano, o lo veamos llano, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que
la mayor parte de la superficie de la península ibérica está ocupada por la meseta, por esa meseta que, ya digo, tiene más de 600 metros de altitud. Entonces eso se considera montaña, ¿de acuerdo? Las llanuras se las considera las que tienen 200 metros o menos de altitud. Y como podéis ver en España, pues se encuentran en la cuenca del Guadalquivir, en la cuenca del río Ebro y luego en las zonas litorales, ¿no? En las zonas que dan al mar, ¿no? Esas zonas, por su altitud, pues se consideran llanuras, ¿no? Se consideran llanuras. Pasamos, para ver un ejemplo más concreto, más claro, a nuestra comunidad autónoma, Andalucía. Andalucía es una zona montañosa en su mayor parte, porque tiene Sierra Morena al norte y los sistemas béticos al sur. Recordemos que aquí, en la cordillera, en la penibética, porque se le llama sistema bético o cordilleras béticas, porque se divide en dos ramales, ¿no? Una subbética que va al norte y otra penibética que va cerca de la costa. Bien, pues la penibética, en Granada, tenemos el pico más alto de la península, que es el Mulhacén, como todo el mundo sabe, no voy a decir obviedades. Sí, tenemos una gran llanura, que es la depresión o el valle del Guadalquivir, con tierras buenas, a baja altitud, menos de 200 metros, depende de la zona. Lógicamente es donde se asienta la mayoría de la población, por la riqueza del suelo. Y bueno, tenemos Sierra Morena al norte y que pilla también parte de la meseta, ¿de acuerdo? O sea que también podríamos considerar a Andalucía una región montañosa, muy montañosa. ¿Cuáles son los factores o los agentes condicionantes que hacen que haya más gente, que las zonas de más población estén en la llanura o estén en las zonas de montaña, en las zonas de altitud? Pues hay, como en todas las geografías, dos tipos de factores. Uno, los físicos, lo que son la montaña, las pendientes, la topografía, el suelo rocoso y tal, pero también hay agentes humanos, porque el hombre ha tenido la capacidad a lo largo de la historia de dominar, bueno, aunque no me gusta mucho esa palabra, en fin, de adaptar un poco el medio hostil, de adaptarlo para sobrevivir, ¿no? Y eso ha llevado a cabo transformaciones en el paisaje, lógicamente. ¿Cuáles son esos factores físicos? Pues el clima, por poner un ejemplo. Pues todo el mundo sabemos que en la montaña llueve más que en el llano. Es un mecanismo natural, ¿no? Otro factor físico que condiciona la actividad humana, los suelos. Los suelos son fundamentales para la ganadería e incluso para la agricultura. Entonces, en sitios donde hay mucho suelo, y si queréis luego os explico el concepto de suelo, donde hay un suelo potente, donde es un suelo rico, pues lógicamente es una zona de atracción para la población y es una zona más rica que en sitios donde no existen suelos o son muy pobres, ¿no? No existir suelos quiere decir que la capa de tierra, no de roca, pues es muy estrecha, lo cual no da para mucho, que digamos. Aquí en nuestra provincia tenemos un ejemplo muy claro, el Valle de los Pedroches, ¿no? El Valle de los Pedroches es una penillanura, ¿no? Pero sus suelos son muy pobres y muy escasos. Los buenos suelos son producto de la erosión
y de la acumulación de tierra, de diferentes sustratos de tierra a lo largo del tiempo. Y claro, con suelos más potentes, es decir, más profundos, más abundantes y también que tengan riqueza, pues es más fácil practicar la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y entre otros de los factores físicos está la topografía, ¿no? La llanura siempre, aunque sea elevada, aunque sea una penillanura, como lo es la meseta, pues es más apta para la vida humana que una topografía con pendientes, pues donde es más difícil trabajar, donde no se acumulan los sedimentos que son los que forman los suelos, y donde es más difícil moverse. En una topografía inclinada, montañosa, la actividad humana se reduce mucho porque es más difícil, ¿no? Pues, no sé, se me ocurre ahora como imagen así que se pueda ver. Pues hay olivos en las laderas de algunas montañas, sí, pero sin duda esos olivos son más difíciles de aprovechar, son más difíciles de trabajar, eso lleva un coste extra, más trabajo, más ingrato y todo eso. Así que la topografía también influye. Entre los humanos, entre los factores humanos que determinan que las áreas pobladas de montaña tengan una densidad de población más baja, pues primero, una baja renta. Es decir, la renta de los montañeses es muchísimo menor que la de los que vivimos en la llanura, ¿no? Porque prácticamente, por lo menos hasta el siglo XX, pues lo que se podía practicar en la montaña era una economía de subsistencia, es decir, ganar lo justo para vivir y nada más, y ya te podías dar por contento, ¿no? Entonces la renta es muy baja y eso hace que la gente pues procure mejorar la vida y lo hace yéndose a otro sitio. Segundo, servicios escasos. Los servicios que se pueden encontrar en las áreas montañosas no son ni mucho menos los que en la llanura, donde están las grandes ciudades, y esos servicios pues son desde salud, a educación, a trámites administrativos, aunque nos parezca una chorrada, servicios, comercio, etcétera, etcétera, etcétera. También ligado al relieve, por las malas comunicaciones. Es decir, pues sí, hay carreteras o caminos que llegan a todos los pueblos de España, pero no es lo mismo ir por un camino de cabra, con perdón, que ir por la autovía A4. No se pueden tener esos medios de comunicación hasta pues multitud de núcleos montañeses, ¿no? Esto, bueno, la tecnología del siglo XX lo ha mejorado bastante, las inversiones también, pero el problema sigue ahí y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, sí, harán cada vez mejores carreteras, más anchas, que lleguen a más sitios y tal, pero siempre es una dificultad, es un obstáculo, ¿vale? Y por último, todos los factores humanos son las políticas de desarrollo de cada país, ¿de acuerdo? Claro, en un país como el nuestro, que ya digo que es el segundo más montañoso de Europa, pues se han desarrollado políticas, sobre todo desde hace 40, 50 años, en pro del medio montañés, ¿no? En pro de los habitantes de las zonas de montaña. Pero, aunque han mejorado mucho las cosas, pero influyen y también depende de cada sitio cómo estas políticas han podido mejorar y en algunos casos también empeorar el poblamiento de la montaña. O sea, favorecer el despoblamiento, ¿de acuerdo?
Ahora veremos algún ejemplo. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la topografía, para ilustrar lo que antes os he dicho, ¿no? Esto es el Pirineo aragonés, entonces, pues, un factor físico, ¿no? Vemos cómo la agricultura que se da, pues sí, se da en el fondo de los valles, pero el resto, pues, imaginaros, ¿no? Aquí no se puede plantar nada, esto es roca pura y dura, ¿no? Y esto en invierno, bueno, ya está nevado, ¿no? Entonces, pues hay que recurrir a pequeños cultivos en los valles y hay un aprovechamiento ganadero hasta donde llegue la vegetación en condiciones también muy, muy duras, ¿no? Esta imagen la he puesto para ilustrar el tema de las comunicaciones. Es la foto de un edificio que a mí me encanta. Creo que lo están rehabilitando y es la estación de Canfranc. Canfranc está en el Pirineo de Huesca, en el límite ya con Francia, en la frontera con Francia, ¿no? Esta estación y estas líneas ferroviarias, ya sabéis que se han cerrado muchas líneas ferroviarias en toda España. Toda España, no hay que hablar de la montaña. Aquí en Córdoba, pues antes podíamos ir a Villa del Río en tren y ahora te tengan que fastidiar. Pero las comunicaciones, el tema de las comunicaciones, sobre todo por ferrocarril, ha afectado mucho a la zona de montaña. Y esta estación de Canfranc, pues lleva cerrada, esta foto es del año 81 y lleva cerrada desde entonces. Hace poco que he leído algo de que la iban a restaurar y de que a lo mejor iban a restablecer el ferrocarril y tal, pero tal como están las cosas, lo veo difícil. ¿De qué ha vivido la gente de la montaña hasta ahora? ¿O cuáles han sido los aprovechamientos económicos tradicionales de la montaña? ¿Qué se podía hacer allí para vivir? Principalmente la ganadería, ¿de acuerdo? La ganadería, para aprovechar los pastos naturales que allí crecen cuando llega la primavera y durante todo el verano. Pero claro, la ganadería no, aparte de que es muy dura, sobre todo en la zona de montaña, esta ganadería que no es intensiva, que no es moderna, que es tradicional, que lo que hace es dejar el ganado suelto y que se busque la vida, pues esto no puede dar soporte a mucha población, no puede, los recursos son pequeñísimos, ¿no? De ahí se saca carne, leche y poco más. Entonces, la mayoría de los pobladores de las zonas de alta montaña, pues han practicado la ganadería, pero una economía de supervivencia, de subsistencia. Agricultura, pues como veíamos antes, aprovechando los fondos de los valles y también a veces, pues aterrazando el terreno, ¿no? Para crear pequeños huertos y tal, pero no nada de grandes extensiones como podemos ver en la llanura, ¿no? En la meseta, en el valle de Guadalquivir, nada. Eso que veis ahí es un huerto familiar aprovechando una terracita también en un valle de alta montaña, ¿no? Aquí en Andalucía podemos ver algo parecido, aunque más desarrollado, pues con los aterrazamientos que se producen, por ejemplo, en la Alpujarra, ¿no? Pero, claro, la Alpujarra ya es una montaña del sur y llegaron las técnicas árabes, el clima no es tan duro, porque aunque sea una alta montaña, Sierra Nevada es una alta montaña, esto se encuentra a un nivel más bajo, las técnicas musulmanas y el trabajo consiguieron aterrazar muchas laderas montañosas de la baja montaña y bueno, eso creó cierta prosperidad
agrícola en la España musulmana y posterior, ¿no? Otro de los aprovechamientos, el forestal, ¿no? En la montaña, de los aprovechamientos tradicionales, ¿no? Estamos con los aprovechamientos tradicionales. Bueno, pues sí, cortar árboles y utilizarlos como madera. Esto, igual que los aprovechamientos anteriores, tradicionales, tampoco da mucho trabajo. Es decir, no crea puestos de trabajo, es una cosa. Y además, tiene su revés ecológico, ¿no? Y es que los bosques los puedes talar, pero si no los repueblas, esto es pan para hoy y hambre para mañana. O sea que tampoco logran fijar a la población, ¿no? Algunos otros aprovechamientos más marginales, pero también, bueno, también existentes, ¿no? La economía de las zonas duras tiene que ser muy complementaria, tiene que estar, para sobrevivir, tiene que estar aprovechando este poco de aquí, este de allí, ¿no? La apicultura, que afortunadamente ahora pues parece que está en alza. Hay otros aprovechamientos, no voy a cansar con fotos ni eso, como es la silvicultura, recoger setas, que ahora se ha puesto de moda, resina para elaborar productos químicos, la caza, no voy a decir furtiva, no me gusta, la caza para comer, ¿no? Pues necesito que mi familia coma carne, me salgo, me pillo, me mato 2 conejos, 3 perdices y hay algo que echarle al caldero, ¿no? O cojo espárragos, ¿no? Y esta noche comemos espárragos, pero claro, insisto, eso es complementario, eso es economía de subsistencia, eso no crea ninguna riqueza, te hace sobrevivir, pero ya está. ¿Qué pasó en el siglo XX? Llegó la mecanización, la tecnificación del campo, ¿no? Que también afectó a las montañas. Esta foto también es de montaña, ¿no? Entonces, pues bueno, en los pocos sitios donde se podía cultivar, pues llegaron las máquinas y la mano de obra pues la sustituyeron, es decir, sobró mano de obra. Entonces, pues si a eso le juntamos que con la ganadería tecnificada también sobra mano de obra, etcétera, pues nos podemos explicar por qué los pueblos de España, muchos pueblos se han quedado despoblados o directamente deshabitados, ¿no? Porque aquí hay un factor humano que es la tecnificación que expulsa a gente del campo, ¿no? Que echa a gente del campo y que se tiene que buscar la vida en otros sectores que normalmente están en zonas llanas o en ciudades, en zonas. Es verdad que con el desarrollo económico del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad, pues se le han proporcionado a la zona de montaña nuevos usos, no usos tradicionales, sino nuevos usos. Algunos no demasiado buenos, hay que decirlo. Por ejemplo, los embalses se han construido desde la dictadura de Primo de Rivera y luego con la dictadura de Franco, se han construido un montón de embalses en España, ¿de acuerdo? Eso tiene su lado bueno, porque crea regadíos, abastecimiento de agua a grandes ciudades, etcétera, etcétera, pero tiene su lado malo, y es el impacto ambiental. Y en ese impacto ambiental yo quiero incluir también, porque hablamos del ambiente como si fuera una cosa así, bueno, abstracta, el ambiente es la gente también, ¿eh? El ambiente somos nosotros, es decir, somos las personas. Es decir, ese impacto ambiental ha impactado en la gente, ¿de acuerdo? No solo en el paisaje, muy bonito, muy bucólico y tal, sino en la gente, ocupando cientos de hectáreas, anegando pueblos,
que han desaparecido, cuyos vecinos se han tenido que mudar, a veces rabiando, ¿no? Entonces, pues bueno, esos nuevos usos había que valorar muy bien lo bueno y lo malo que han traído. Nuevos usos, los deportes de invierno, el esquí, ya sabéis. Ahora veremos algunas fotos. Problema, que es estacional, con lo cual una población no puede vivir todo el año, una población de montaña no puede vivir todo el año de la temporada de esquí, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, puede ser una economía, un recurso económico complementario, como el coger piña o el coger seta, pero no sirve para vivir. Esto de los deportes de invierno es pues lo mismo que en la zona de costa tenemos con el turismo de sol y playa, ¿no? Lo que pasa es que en la costa pues hay otros recursos y suelen ser ciudades, hay algo de industria y tal, pero tienen el mismo defecto, son estacionales, solo dan trabajo para una temporada, ¿vale? Que comenzará en diciembre, se acabará en abril y el resto del año allá tú, ¿no? Nuevo uso, este sí interesante, el turismo verde, que desde hace unas décadas se ha ido desarrollando. Este es muy positivo, tiene también alguna desventaja, pero en general es positivo. Entonces cada vez más la gente que hace senderismo, que hace deportes de montaña light, que le gusta vivir en la naturaleza, que alquila una casa rural. Lo hemos visto ahora con la pandemia mucho, ¿no? Este año en verano resulta que el turismo rural se ha vencido, digamos de alguna manera, al turismo hacia el extranjero, hacia las zonas de la costa, ¿no? El turismo interior, ¿no? Cinegéticos. La caza, como ya he dicho, siempre ha sido un recurso en las zonas rurales de subsistencia, ¿no? Ahora se ha convertido en una industria, ¿no? Es decir, ahora uno paga por ir a una cacería, paga un buen dinero por ir a una cacería, eso atrae turismo, atrae gente, suele ser gente con un poder adquisitivo elevado, por decirlo de alguna manera, pero tampoco sirven para fijar población, tampoco sirve para que la gente no se vaya de los pueblos. Y además los puestos de trabajo, además de estacionales, que duran desde ahora, que ha empezado la berrea, hasta marzo o abril, también estacionales tampoco fijan población, pero bueno, puede ser una ayuda, ¿no? Puede ser una ayuda. Y uno de los últimos usos son los recreativos, que están ligados con el turismo, ¿no? Los recreativos están ligados con el turismo verde y también como segunda residencia, ¿no? Por suerte, pues el nivel económico del país, la renta de la familia ha ido subiendo y hay muchas personas que tienen una residencia, que disfrutan de una residencia y a menudo recurren a una residencia rural. Los hay que se van a la playa, pero también a una residencia rural, sobre todo si tienen ancestros en esa zona, ¿no? Bueno, para ilustrar esto que os he dicho, pues bueno, ahí tenéis el embalse, ¿no? Es muy bonito. Este no es de los más bestias, por decirlo de alguna manera. Pero sin duda tiene un impacto ambiental. Ya digo que este es un embalse de estrechas dimensiones, está en los Pirineos también, y bueno, lo que hace es represar agua que abastece a los pueblos y regular un poco el cauce del río. Este no es un ejemplo para que lo viese, pero bueno, no es de los peores, ¿no? Pero es que hay un montón de pueblos sumergidos. Es que los embalses
sobre todo los grandes embalses, y aquí en Badajoz, en el límite con la provincia de Córdoba, tenemos el embalse de Orellana, que es el más grande de España, que eso tiene un montón de... Eso ha ocupado un montón de hectáreas, ¿no? En la provincia de Córdoba tenemos el de Iznájar. Por suerte, no invadió no anegó ningún pueblo, pero hay un montón de embalses que han tenido como resultado esto. Pueblos que estaban en el valle, que tenían su economía, más o menos tirando, y que se han vuelto inundados. Y sus habitantes han tenido que irse a otro sitio. Ahora, el ejemplo más claro que es del que recuerdo, que hay muchos, pues es el embalse de Riaño, que está en León. El embalse de Riaño y sumergió un montón de pueblos, de pueblecitos. Y principalmente Riaño, que era la capital de la comarca, ¿no? Hubo movilizaciones, esto fue a principios de los 80, hubo movilizaciones en contra, tal y cual, pero al final el pueblo inundado. Le crearon un pueblo arriba de las estas, que de las colinas, que se llama Nuevo Riaño, pero que sí, la gente se ha tenido que ir a vivir allí, ¿verdad? Que iba a hacer, no se iban a ahogar, ¿no? Con el embalse, pero que no tiene nada que ver ni con la forma de vida, ni con el paisaje, ni nada, ¿no? Usos nuevos, los deportes de nieve, ya os he dicho, una cosa estacional, es verdad que normalmente el estatus de las personas que acuden a estos deportes es un estatus económico alto, dan muchos puestos de trabajo, los hoteles de las pistas de esquí están a tope, los precios son altos, pero volvemos a lo mismo, una actividad económica estacional que no ayuda a fijar población, ¿no? Tú te pueden contratar en un hotel de estos, te vas en noviembre y en abril pues vuelves a tu casa, porque después no hay nada que hacer. Otras prácticas nuevas, tratando de aprovechar todo este turismo de naturaleza y de aventura, en este caso, ¿no? Turismo verde, pues el rafting. O el senderismo, que se ha puesto muy de moda afortunadamente en los últimos años y que cada vez crea más puestos de trabajo y más establecimientos hosteleros, de guía, etcétera. Y esto parece una cosa, por lo menos a mí me parece bastante sostenible, aunque por supuesto insuficiente para mantener fijada la población en sus lugares de residencia. Si acaso, a lo mejor fijar sí, pero desde luego no aumentar la población. La población va a tender a ir bajando en zonas rurales y en zonas de montaña. Esto es lamentablemente así. ¿Qué ocurre en España con diferencia a otros países? Pues, ¿y por qué esta abundancia de noticias en televisión, en los medios de comunicación, de la España vaciada, de la España vacía y tal? ¿Por qué ahora, no, el tema? Bueno, pues España es un caso particular. Tuvimos una industrialización tardía, más bien en el siglo XX que en el XIX, y entonces la industrialización ya se sabe que tiene como consecuencia el éxodo rural. Es decir, la gente que sobra en el campo, en los ámbitos rurales, se va a las ciudades porque las industrias están en las ciudades. Se llama éxodo rural, es un fenómeno mundial y es una fase de la economía. Entonces, España tuvo un éxodo rural tardío. Normalmente en los países más desarrollados de Europa, pues eso ocurrió en el siglo XIX, ¿de acuerdo? En España ocurrió en el siglo XX y bien entrado el siglo XX. La zona de montaña
tienen poco atractivo, es difícil las comunicaciones, tiene pocos servicios, entonces no tienen atractivo para la gente busca lo mejor para ellos y las zonas de montaña pues no son atractivas. Como no son atractivas, la gente se va. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues primero, el envejecimiento de la población, ¿vale? Es decir, la edad media de la gente sube, los hijos, las hijas se han ido a la ciudad más cercana o a donde hayan podido y la edad media de la población sube. Como consecuencia de eso y de que la gente joven ha emigrado, la gente que está en edad de procrear, pues se produce una baja de la natalidad. Es decir, hay pocos niños o ninguno. Estamos hartos de ver en las noticias pues casos de estos, ¿no? De pueblos que no hay niños, o hay un niño y ese niño para que le den clase tiene que coger un autobús que lo lleve a no sé dónde, ¿tá? No hay niños y eso pues se traduce en una despoblación. Cuando la gente que es mayor, que está envejecida, empieza a morir, si no hay un repuesto generacional, pues los pueblos se quedan vacíos y se quedan abandonados. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando todavía. De esos pueblos abandonados, la gran mayoría están en zonas montañosas, precisamente por las dificultades y el poco atractivo que tienen esas zonas. O sea que la actual alarma sobre los pueblos abandonados y tal, hacen hincapié sobre todo en zonas de montaña, no en los llanos, zonas de montaña. Dos ejemplos de esto que diga. Dos provincias muy montañosas de España, aunque no lo parezcan a primera vista o así, cuando oímos Soria, sí pensamos el Duero, Antonio Machado, todo bucólico y tal. Soria es una provincia, muy montañosa, aunque no lo parezca. Aquí tenéis el ejemplo de su progresivo despoblamiento. En el año 1900 tenía 155.000 habitantes. Hubo aquí alguna subidilla, pero en los años 60, con el éxodo rural, la industrialización, etcétera, empezó su caída progresiva y constante. Y hoy día, pues tiene 88.600 habitantes, de los 155.000 que tenía en el año 1900. Es decir, ha perdido la mitad de su población. La provincia me refiero, no ya la ciudad. Otro caso paradigmático es el de Teruel, que está muy en boga, por aquello de que Teruel también existe, y a Teruel le ha pasado lo mismo que a Soria. Pero, y antes os he puesto un gráfico de barras para que veáis la evolución, y ahora para no repetir, pues pongo un mapa, ¿no? Si os fijáis, bueno, aquí está la capital, esta es la provincia, y la gran mayoría de la provincia es de montaña. Teruel está a casi 1.000 metros de altitud. Tened en cuenta que Córdoba estamos a 100 y poco. 1.000 metros. Solamente pillan aquí un cachito del Valle del Ebro, que es el más próspero, lógicamente. Más rico, más próspero. Pero el resto, pues ahí vemos cómo el relieve condiciona la población, el número de habitantes y la vida, ¿no? El problema ha sido tan grande en nuestro país desde hace años, ya digo, lo llevo estudiando años, que tiene su reflejo en la literatura. Hay muchos libros. Yo os pongo, por ejemplo, uno que me gustó mucho, muy antiguo ya, que es La lluvia amarilla, de Julio Llamazares. Porque además Julio Llamazares, este literato español, además que nació en la montaña y conoce el tema de fondo, ¿no? O
sea, que es decir, lo ha vivido en su familia y además escribe muy bien. Presente y futuro. Hay que mejorar las comunicaciones y los servicios. Si queremos que la gente de la aula, de las áreas montañosas no se sigan yendo. Y además porque tienen derecho, como todos los españoles. Ahí os pongo un centro sanitario, ¿no? En una población pirenaica. También os podría poner una escuela, un instituto, lo que sea. Hace falta crear ese tipo para que los niños no se tengan que desplazar, los pocos niños que hay, no se tengan que desplazar 30 kilómetros por una carretera llena de curvas para ir a un colegio, porque hay 2 niños en el pueblo. Entonces, hay que mejorar esos servicios. Y con la salud, pues, ¿qué os voy a decir? Como anécdota, pues me contaban que en un pueblecito que yo he ido muchos veranos a veranear de la montaña, pues me contaban los vecinos que como se pusieran malos, que en invierno que no había nada que hacer. No había nada que hacer. Y estaban a 6 kilómetros del pueblo de cabecera de la comarca donde había un médico. Pero si en invierno, con la nevada, con 1 metro de nieve en las calles acumulado, alguien se ponía malo, si sobrevivía era porque es más duro que el tergal, pero no desde luego por la medicina ni por los servicios médicos, porque no podían llegar, ¿no? Las nuevas tecnologías pueden ayudar a fijar población. Hay quien dice que sí, y en cierto modo yo también lo creo, ¿no? Que las nuevas tecnologías pueden ayudar a fijar población en los entornos rurales y montañosos, porque hay profesiones que afortunadamente, pues, da igual donde la hagas, ¿no? Y si tienes conexión, lo cual es otro problema que hay que resolver, el tema de la infraestructura, si tienes conexión, pues hay muchos profesionales que pueden trabajar desde la zona montañosa sin problema. Diseñadores, periodistas, que lo hay, lo hay. Yo recuerdo que hay un periodista famoso que se llama Leguineche, lleva ya mucho tiempo, que vive en un pueblo de Cuenca o así, y él manda sus artículos y escribe sus libros desde su pueblo, los manda al periódico cada día y punto. Pero sí, pueden ayudar a fijar población, pero pueden ser otro factor de fijación de población, pero desde luego no es la solución total. El neoruralismo, otro de los conceptos que están de moda y que pueden ayudar a fijar población, es esa vuelta de alguna gente al campo, ¿no? A la vida sana, a la vida natural, a practicar la agricultura, las cosas alternativas y tal. Lo ha habido muchos ejemplos en España y hay incluso filmografía al respecto, ¿no? Bueno, también ayuda, si no a fijar población o a atraer a mucha población, sí a atraer a algo y a que la gente no se vaya, ¿no? Este es un caso de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que es la Cañada del Gamo. Es una aldea de Fuenteovejuna que se quedó completamente deshabitada y que sin embargo ahora vuelve a estar habitada. Porque mucha gente, familiares o gente simplemente neorural, pues ha comprado casas allí y se han ido a vivir allí con su familia, ¿no? Su hijo y tal, gente joven generalmente. Y se ha dado en muchos sitios de España. También hay películas al respecto. Se ha dado en muchos sitios de España que hay gente joven que ha vuelto al campo y que prefiere que sus niños corran por la calle, jueguen al balón en la calle, a que los pille un coche en la avenida. La despoblación del medio rural es inevitable.
a menos que cambien, que haya una hecatombe, que cambien las cosas, es un fenómeno inevitable, un fenómeno anunciado, ¿no? La línea verde señala la población rural del mundo, la línea azul la población urbana. En 1950 veíamos que el 70% de la población mundial, es decir, 2/3 partes, vivía en ciudades. 2/3 partes. Y solo vivían en el campo, que me he equivocado. Vivían en el ámbito rural. ¿De acuerdo? 2 de cada 3 personas en el ámbito rural. Y en las ciudades, menos de 1/3. Bien, ha ido avanzando el siglo XX, y ha ido avanzando el éxodo rural, y tenemos que hacia 2010 las cosas estaban iguales. 50% en ciudades, 50% en pueblos. Pero ahora estamos más o menos aquí y ya va ganando la población urbana. Es decir, ahora mismo ya vive más gente en ciudades que en zonas rurales. Y las proyecciones para el 2050 es que la tendencia inicial se invierta, ¿de acuerdo? De modo que el 70% vivirá en ciudades y solo el 30% en zonas rurales. O sea que la despoblación va a seguir aumentando, al menos a nivel mundial, si no se pone remedio. Hay quien dice que el hecho de que España, volviendo a nuestro país, de que el hecho de que España, el abandono rural y de pueblos de montaña, se debe a la declaración de espacios protegidos. Es curioso, pero vamos, lo tengo aquí, es una revista del FAPAS, que es el Fondo de la Protección de Asturias, una organización ecologista que lleva muchos años trabajando y trabaja muy bien. Y entonces ellos sufren, los del FAPA, las acusaciones por parte de ganaderos y de gente de la montaña que dice que los espacios protegidos, que lo que hacen es echar gente de allí, expulsar a más población, ¿no? Lo cual es una falsedad. Es cierto que al tener un espacio protegido hay una limitación de actividades económicas, pero de ninguna manera, a mi modo de ver, esa limitación supone un éxodo masivo de gente, ni mucho menos. Es una excusa para echarle la culpa a los espacios protegidos de la despoblación. Pueden incidir un tanto, es cierto, como es cierto que España, por suerte, o por desgracia para algunos, pues tiene un montón de espacios protegidos. Dado nuestro carácter montañoso y otras características, pues, bueno, este es el mapa, ¿no? Ya lo veis, pues, bueno, ahí tenemos los picos de Europa, los Pirineos, el Parque de Ordesa, el Parque de Aigüestortes, la Cordillera Ibérica, el Sistema Central, la Sierra Morena, ¿no? Aquí en Córdoba tenemos el Parque Natural de Honachuelos, el Parque de Cardella-Montoro y el Parque de la Subbética. Y estos no son de los más grandes, los más protegidos son los que están en verde oscuro, ¿no? O aquí tenemos, pues, Doñana, ¿no? Verde oscuro, que es Parque Nacional. O Sierra Nevada, también Parque Nacional, ¿no? O sea, espacios súper protegidos. Es decir, tenemos muchos espacios protegidos, tenemos mucha superficie protegida, pero a eso lo que habría que hacerle es darle la vuelta. Es decir, no que se convierta en un factor de empobrecimiento, de expulsión de población, sino al revés. Y eso se hace con políticas adecuadas, está claro. En este sentido, pues bueno, esos nuevos usos que hemos dicho de senderismo,
neoruralismo, etcétera, pues están ayudando. Yo creo que están ayudando mucho. Hay muchos jóvenes, pues bueno, que tenían como perspectiva irse de su pueblo y ahora se han convertido en guías o se han convertido o han hecho empresas han hecho un camping, han hecho empresas de deportes de la naturaleza y tal, y eso pues ha ayudado. Conclusiones. Como es un foro, esta parte me parece que os toca a vosotros. Yo ya he tratado de exponer un poco cómo es la situación, los pros y los contras. Lo bueno sería que hablaseis, que contribuyeseis. Porque claro, si no hay un médico, si no hay colegio, si no hay... Bueno, yo llevo varios años yendo a la Feria del Pan y los Panches, antes de la también resulta que cuando fui, bueno, yo de visita, pero lo que más eché en falta es que no tiene bar. Es que si no hay un bar de guardia, Manolo, si no hay un bar de guardia no hay vida. Sí. Entonces, los servicios son fundamentales. Ese tipo de eventos que tú dices, como la Feria del Pan de los Panches o la Feria del Queso en Suero, Sí. yo creo que le están dando un poco de vida, ¿no? Sí. Aunque ya que es una cosa puntual, ¿no? Y luego ya el resto del año ahí te... Claro, la Feria del Pancho por ejemplo, es igual, cada año. Pero el queso, hombre, vende mucho queso, si le pongan a cortesable, que ya pues sí, es bastante conocido por los medios, porque la fuego y tal, pero no sirve para en otros sitios, no sirve. Ha hablado de alguna, de la entrada, digamos, la aldea de Torrevuna, aquí de Aldea y Rincones, que son preciosos, y yo me quedo luego bien, y sin embargo, están totalmente despobladas, que allí viven 4 personas viviendo. Sí, sí. Yo la que he puesto era Aldea del Gamo, pero hay muchas, los Panches, Piconcillo, muchas. Bueno, hombre, yo como conclusión, cuando he dicho yo le estudiar a Lidia Matilla, que tenía una nostalgia tremenda, luego he estado recordando también la película del diputado voto del señor Cayo, que ya hace años, sí. Y ahora es de la España vacía de Sergio del Morir. Pero lo que yo veo es que es como cuando vemos a esos países que están en vías de desarrollo y no queremos que se desarrollen porque nosotros queremos ir a ver sus condiciones de vida. Es que no queremos vivir en esa zona. O sea, y por mucho, yo de hecho he ido a zonas de esas y aunque tú pusieras muchísimos servicios, ¿quién va a querer vivir? Porque por muchos servicios que ponga, esa aldea el frío va a pasar y la gente no quiere vivir como vivíamos en la Edad Media. Queremos vivir mejor, entonces a lo mejor no es que tengamos problemas, eso tiene que estar así. Y además una manera de preservar esa zona. O sea que yo esa manera de llenar todo de gente, pues tampoco lo veo tan sencillo. Pero no entiendo. No, yo tampoco, además yo creo que tienes razón en cierto modo, ¿no? De hecho, pero claro, hay que ponerse en la piel. El área ha llegado a la zona de Portugal. Se han hecho autovías que yo la he atravesado así. O sea, y no es por la autovía, es porque hay gente que no quiere vivir ahí. Y queremos que vaya alguien cuando nosotros no estaremos dispuestos a ir. Porque estamos bien y a los Panches, no sé cómo se llama exactamente, o a cualquier sitio. Pero tú vas a ir, tú te puedes ir a volver a tu casa. Tú no quieres echar leña en una chimenea muerto de frío. Entonces, mira, yo creo que es cierto lo que dice Rita también, pero muchas veces enfocamos los temas también en casos ya muy extremos. O sea, estamos hablando de montaña, obviamente, pero a lo mejor en esa altísima montaña, donde hay una aldea que ya no tiene vida, pues
podemos pensar un poco, pero en realidad yo creo que lo que ha ido ocurriendo es que como no nos damos cuenta y vamos, pensamos que esto va tan lenta, cuando ocurren las cosas es cuando ya piensas cómo volver otra vez a ver. Y yo creo que se ha centralizado mucho todo lo que es referente a la economía, la tecnología, en ciudades, abandonando completamente a los pueblos. Entonces yo creo que ha sido un abandono a lo largo de mucho tiempo y que realmente no han podido adaptarse a la vida moderna, al mundo moderno. Entonces, claro, nos vamos a algunos pueblos de montaña que son preciosos y que tienen la belleza es muy particular, pero lo que queremos es que vivan del turismo, que como bien has dicho es estacional, y de eso no se puede vivir. Entonces hay que ofrecerle otras posibilidades y por supuesto con comunicación, eso es fundamental. Hay un montón de matrimonios jóvenes que ahora quieren que sus chicos, los niños, que vivan en los pueblos que se viven estupendamente. Pero claro, cuando esos chicos ya tienen edad, por ejemplo, ya la universidad, pues ya la conexión es que no la tienen, tampoco tienen tecnología, tampoco tienen acceso, ¿sabes? Yo creo no tienen aire acondicionado, entonces efectivamente, la educación, la sanidad, yo creo que es que no se ha adoptado y es una causa que se está viendo aquí, por ejemplo, hablamos de los pueblos, de cosas centralizadas en las ciudades, pero es que nos vamos al norte de Europa, a cualquier país más, y resulta que se centraliza muchísimo todo lo que es la economía y los proyectos y tal a la ciudad principal. Por ejemplo, en Lituania es Riga, pero es que saber de Riga saca un pie, que estaba allí incluso dando clases y tal, y es que te quedas dice, es que es precioso, hija, pero es precioso, pero ¿y cómo comemos? Y cómo nos quitamos, pero entonces yo creo que son políticas. Pero la política, mira, por ejemplo, ¿no? La de la campiña, que la que están criticando, pues, ¿no? Pues la gente tiene que vivir, y luego está el plan Miner, o está el plan. Pero ahora, por ejemplo, con la pandemia, que las personas que pueden teletrabajar están abandonando Madrid, como en todas las epidemias, ¿no? Las grandes concentraciones de población, esa gente está mirando a climas cálidos. Vamos, yo lo veo por la gente que me rodea que está buscando dónde y están pensando pues en Murcia, Valencia, Málaga y zonas cálidas, pero es que quien se va a ir a un risco por mucho internet que te ponga. A mí me gustaría sugerir el visionado de una serie que vi hace poco y me encantó, porque pone de manifiesto todo lo que ha estado relatando, todo lo que has dicho. Lo pone, está rodando con humor, pero hiperboliza de manera extrema los tópicos sobre precisamente eso, la despoblación de una aldea rural, se llama El Pueblo. Son 2 temporadas, no sé si la habéis visto, y trata precisamente de eso, de unos hippies que van por el campo y se encuentran una aldea rural. Y tienen la idea de formar una ecoaldea, ¿no? Allí, llamando hacen un llamamiento y tal. Lo que pasa es que la aldea no está abandonada, estaba en el quedo, de los 4 o 5 habitantes que había, se quedó uno. Entonces, claro, que quedan 3 prácticamente, el alcalde 2 y la madre del alcalde. Entonces, claro, cuando llega la gente, pues resulta que se vuelve loco, bueno, que yo la discutir del pueblo, pero no muere, el pueblo ya le dan casa, le dan esto, y claro, ahí está, en los trabajos que hay, todos los tópicos que hay están encerrados ahí, y la verdad que, aunque estén claro el humor, pero se pueden intervenir todo prácticamente lo que han dicho, ¿no? La nueva tecnología, todo se pone ahí. Y la verdad que yo la vi por internet, y la verdad que lo recuerdo, porque es gracioso, pero también hace alusión a todo eso y ejemplifica muy bien el escenario, ¿no? Y son solo 2 temporadas, son una serie que tenga... No, pero además hay ejemplos concretos, reales, de alcaldes de este tipo de pueblos que dan casa gratis, que si tienes niños no solo la casa gratis, sino que esto, lo otro. Es decir, que se han tomado medidas en ese sentido, medidas reales. Que dice que hay verdaderos problemas de convivencia entre los llamados urbanistas, que son los repobladores, por decirlo de alguna manera, y los que viven allí y se
de hecho hay un crimen famoso por ahí que dicen que se provocó por la difícil convivencia entre los que estaban asentados desde siempre y los que llegan con sus nuevas incorporaciones. Sí, Elena, pero eso es normal. Eso es normal. O sea, tú fíjate en Puerto Urraco, que no eran neorurales y rurales, que eran del pueblo todos, fíjate la que liaron. Es decir, la convivencia siempre es complicada. Y si se juntan dos grupos distintos, por muchas buenas intenciones que haya, pues siempre hay alguna fricción, creo yo. Yo, de todas formas, creo que hay que ponerse en el lugar de la gente del pueblo. Entonces, la gente del pueblo, pues lo que necesita son esas cosas. La gente que vive en esa zona tienen esa necesidad y hay que empatizar un poco con ellos, aunque están condenados, si esto no cambia, están condenados a la desaparición por todo eso que decíamos. ¿Quién quiere tirarse 6 meses de invierno aislado? Que no ve ni al vecino, si lo ves por la ventana. Y que tener médico a 6 kilómetros por un camino de cabra que está lleno de nieve. Nadie puede querer eso. Es verdad que el neoruralismo, el turismo, todo eso lo romantizamos, ¿no? Es decir, pues la leña del hogar, la casita de piedra, ¿no? el campo tan bonito en primavera, lo idealizamos, lo romantizamos y por eso vamos allí, pero vamos allí y nos volvemos a nuestra casita con el aire acondicionado o con la calefacción central y punto. El tema es que no lo he seguido muy a fondo, pero vamos, solamente al final del grupo de jóvenes que en una aldea abandonada la repoblaron, hicieron reformas, o sea, la arreglaron casa y tal, y se le juzgó y se le ha condenado ahora, tienen que pagar lo que habían hecho, o demoler y encima pagar. La verdad que no sé muy bien exactamente, no sé muy bien, no sé por qué, pero ciertamente llama la atención, ¿no? Por la historia, ¿no? O sea, Sí, que llama la atención, yo no lo conocía, pero llama la atención, es una contradicción tremenda, vamos. Se ocuparon unas casas que no eran suyas. estaba abandonado, o sea, vale que lo he dicho como Cuba, pero si hay un tejado que está destrozado, lo ven arreglado, ahora lo obligan a demoler el tejado que han arreglado, pues yo no lo entiendo, la verdad, no sé, tampoco he seguido el caso exactamente qué fundamentos jurídicos tiene y por qué se hace así, ¿no? Pero al principio me choca mucho el tema, ¿no? Ni a ver a qué se debe, a la sentencia como va, porque... Habrá que seguirlo. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, muchas gracias por asistir.